Imagina que eres detective. Llevas más de 20 años en el departamento de policía. Has resuelto cientos de casos. Conoces cada técnica de interrogatorio que existe, porque tú las has usado. Un compañero se acerca a tu escritorio temprano en la mañana y te dice que necesita tu ayuda con un caso de robo de arte. Te pide que bajes con él al sótano. Tú bajas, te sientas y de repente las preguntas cambian. Ya no hablan de arte. Hablan de un asesinato, de una mujer que murió hace 23 años, y la sospechosa principal eres tú. Esto no es ficción. Esto le pasó a Stephanie Lazarus, detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, y la grabación de ese interrogatorio es uno de los documentos más escalofriantes en la historia del crimen real. Para entender este caso, tenemos que retroceder hasta el 24 de febrero de 1966, una tarde fría en Van Nuys, California. Sherry Rae Rasmussen tenía 29 años. Era directora de enfermería en un hospital de Los Ángeles. Inteligente, brillante, exitosa. Acababa de casarse hacía 3 meses con un hombre llamado John Ruetten. Tenían toda la vida por delante. Esa tarde, John llegó a casa después del trabajo. Encontró la puerta de su condominio entreabierta. Entró y vio a Sherry tirada en el piso de la sala. La habían golpeado brutalmente, le habían disparado 3 veces en el pecho. Había señales de lucha por toda la casa, muebles rotos, cosas fuera de lugar, un florero hecho pedazos. Y en el brazo izquierdo de Sherry, claramente visible, había una marca de mordida humana. La policía llegó, investigó la escena y rápidamente concluyó que era un robo que salió mal. En el vecindario habían ocurrido otros asaltos recientes, caso abierto pero sin sospechosos claros. La investigación se quedó ahí, pero había algo que la familia de Sherry sabía y que la policía parecía ignorar. Antes de la boda, John Ruetten había tenido una relación con otra mujer, una mujer que no aceptó que la relación terminara, una mujer que confrontó a Sherry en persona en el hospital donde trabajaba. Según el testimonio del padre de Sherry, esa mujer le dijo a su hija una frase que congeló la sangre. Si no puedo tenerlo yo, nadie lo tendrá. Esa mujer era Stephanie Lazarus y era policía del LAPT. El padre de Sherry fue a la policía, les dijo que investigaran a Lazarus, les contó sobre las amenazas, les suplicó. La policía no lo hizo. Lazarus era una de los suyos. Pasaron 23 años. 23 años en los que el padre de Sherry fue a su tumba sabiendo quién había matado a su hija. 23 años en los que Stephanie Lazarus subía de rango en el LAPT, se casaba con otro policía, adoptaba una hija, vivía una vida normal. Hasta que en 2009, un equipo de detectives de casos fríos del LAPT reabrió el archivo de Sherry Rasmussen. Estaban revisando viejos casos sin resolver. Y cuando llegaron al caso de Sherry, encontraron algo que en 1976 nadie pudo analizar. La marca de mordida en el brazo izquierdo de Sherry. En los años 80, el ladrón forense apenas existía. Pero en 2009, la tecnología había avanzado lo suficiente para extraer un perfil genético completo de la saliva dejada en esa mordida. Lo corrieron por el sistema CODIS, la base de datos nacional de ADN criminal. No hubo coincidencia directa. Pero los detectives hicieron algo más. Volvieron al expediente original, leyeron las notas viejas y encontraron un nombre que aparecía mencionado, pero que nunca se había investigado: Stephanie Lazarus. Necesitaban una muestra de ADN de Lazarus para compararla, pero había un problema enorme. No podían simplemente pedírsela. Lazarus era detective activa del departamento. Si se enteraba de que era sospechosa, podía destruir evidencia, huir o peor, usar su placa para sabotear la investigación desde adentro. Así que la siguieron. Durante semanas, esperaron pacientemente, hasta que un día Lazarus tiró un vaso de plástico en la basura de un centro comercial. El ADN del vaso coincidía con la saliva de la mordida en el brazo de Sherry Rasmussen. La probabilidad estadística de que fuera otra persona era 1 en 1.000.000.000. Después de 23 años, tenían a su asesina, y era una de los suyos. Ahora tenían que hacerlo más difícil. Tenían que interrogar a una detective que conocía cada truco del manual. Una mujer que había hecho cientos de interrogatorios ella misma, una profesional entrenada para mantener la calma bajo presión. La mañana del 5 de junio de 2009, el detective Daniel Jaramillo se acercó al escritorio de Lazarus en la sede del LAPAD. Le pidió que bajara al sótano.
Le dijo que necesitaban su ayuda con un caso de robo de arte, su especialidad. Lazarus dejó su arma arriba, porque no se permite llevar armas a la zona de celdas, y bajó sin sospechar nada. Pero no había ningún caso de arte, era una trampa. Cuando empezaron a preguntarle sobre John Ruetten, Lazarus se mostró casual. Sí, lo conocía. Habían salido en la universidad. Nada serio. Habían perdido contacto. Pero los detectives la conocían. Sabían que era detective, y sabían que las personas culpables, especialmente las entrenadas, tienen señales únicas, y empezaron a notarlas. Lazarus crucinaba sus manos cada vez que mencionaban a Shirley. Hacía pausas micro antes de cada respuesta. Su lenguaje corporal se cerraba. Aquí es donde el interrogatorio se vuelve psicológicamente fascinante. Lazarus es detective, sabe exactamente lo que están haciendo, sabe que cada pregunta tiene un propósito, sabe que están construyendo un caso, y aún así no puede irse, porque irse sería admitir que tiene algo que esconder. Está atrapada en su propio conocimiento. Cuando le preguntan si tuvo algún conflicto con Shirley Rasmussen, Lazarus comete el error clásico. No niega completamente. Dice algo que los psicólogos forenses llaman minimización selectiva. Dice, tal vez hubo algo, pero nada serio. Una persona inocente diría no con firmeza. Una persona culpable deja la puerta entreabierta, porque no sabe cuánta evidencia tiene la policía. Lazarus, después de 20 años de hacer interrogatorios, está cometiendo el error que ella misma habría reconocido en otro sospechoso. Entonces llega el momento clave. Los detectives le piden una muestra de ADN, y aquí es donde la máscara se cae. Lazarus, que como detective había pedido muestras de ADN a cientos de sospechosos, de repente se resiste. Empieza a hacer preguntas. ¿Para qué la necesitan? ¿De qué se trata esto realmente? Y entonces, frente a la cámara, dice la frase que define todo el caso. Una frase tan absurda que los analistas todavía la estudian hoy. Lazarus dice, ¿me están acusando de esto? ¿Es eso lo que están diciendo? ¿No puedo creerlo? Piensa en lo que acaba de pasar. Una detective con más de 20 años de experiencia, una profesional entrenada para manejar la presión, acaba de comparar un interrogatorio por asesinato con un programa de televisión de bromas. Eso no es lo que dice una persona inocente, es lo que dice una persona que no puede procesar que finalmente la descubrieron. Los detectives hacen algo brillante en este punto. Se quedan callados. Dejan que el silencio llene la sala. Y Lazarus, como muchos sospechosos, no puede soportar el vacío. Empieza a hablar más, a justificar, a dar explicaciones que nadie le pidió. Cada palabra que dice sin que se la pidan es información que le entierra más profundo. Finalmente, Lazarus dice que necesita hablar con un abogado. Se levanta, sale de la sala, y en el pasillo los detectives que la esperaban afuera la arrestan. Stephanie Lazarus, detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, es esposada por sus propios compañeros por el asesinato de Shirley Rasmussen, 23 años, 4 meses y 11 días después del crimen. El juicio de Stephanie Lazarus comenzó en febrero de 2012, casi 3 años después de su arresto. La fiscalía presentó el adón de la mordida como evidencia central, una coincidencia que estadísticamente descartaba a cualquier otra persona en el planeta. También presentaron el historial de acoso. Compañeros de trabajo de Shirley testificaron que ella les había contado con miedo que una mujer policía la había confrontado agresivamente, que la había llamado por teléfono, que se había aparecido en el hospital donde Shirley trabajaba. El padre de Shirley testificó que su hija vivía con miedo durante los meses antes de su asesinato. La defensa argumentó que el adón pudo haberse contaminado después de 23 años en un congelador, que la mordida no probaba asesinato, que Lazarus no tenía motivo suficiente. El jurado escuchó 33 días de testimonios. Después se retiró a deliberar. 3 días después, regresaron con el veredicto. Stephanie Lazarus fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia, 27 años a cadena perpetua, una carrera de más de 2 décadas en la policía, terminada. Una vida dedicada a resolver crímenes, destruida por el crimen que ella misma había cometido y escondido durante toda su carrera. Este caso enseña varias cosas brutales sobre la justicia. Primero, el Adán no olvida. Lazarus cometió su crimen en una época donde la tecnología forense era primitiva, pero la evidencia esperó pacientemente durante 23 años hasta que la ciencia la alcanzó. No importa cuánto tiempo pase, si dejaste evidencia biológica, eventualmente te va a encontrar. Segundo, conocer las técnicas de interrogatorio no te protege.
Lazarus sabía exactamente lo que los detectives estaban haciendo. Conocía cada truco, cada táctica, cada pregunta diseñada para hacerla tropezar. Y aún así cayó. Y aún así cayó porque el interrogatorio no funciona solo por técnica, funciona porque la culpa es un peso que el cerebro humano no puede sostener indefinidamente. Tarde o temprano, el cuerpo traiciona lo que la mente intenta esconder. Y la lección más perturbadora, este caso se pudo haber resuelto en 1866. La familia de Sherry señaló a Lazarus desde el principio. Le dijeron a la policía exactamente quién había sido. Pero la policía protegió a una de los suyos. El padre de Sherry pasó 23 años sabiendo quién había matado a su hija y viendo cómo esa persona seguía libre, usando placa y arma. Varaba huella. Y quizás esa es la parte más terrible de todo este caso. No fue el crimen perfecto. Fue un crimen protegido por el sistema que debería haberlo resuelto. Sherry Rasmussen tenía 29 años cuando murió. Era enfermera. Acababa de casarse. Tenía toda una vida por delante. Stephanie Lazarus le quitó esa vida porque no pudo aceptar que un hombre eligió a otra persona, y durante 23 años la persona que la mató caminaba por los mismos pasillos donde guardaban el archivo de su caso. Si esta historia te impactó, suscríbete. Cada semana traigo una historia que el mundo intentó olvidar. Crímenes, misterios, vidas, mentiras. Cuéntame una vez, ¿es suficiente para no olvidarlas?